Hola, muy buenas tardes. Un saludo grande a cada uno y qué bueno que tenemos una nueva oportunidad que Dios nos la da para poder tener una reflexión que nos acerque a Él. La idea es que sea breve, la idea es que sea sencillo y la idea es que pueda hacer que cada uno de ustedes piense en Dios quien está hablando. Aquí tenemos que quitar la vista de las personas y tenemos que pensar en Dios que nos habla por medio de su palabra y nos invita a pensar en Él, en sus cosas. Hoy día les voy a comentar de algo que para mí fue muy interesante y grato de aprender. Yo pensaba en sus tiempos que yo tenía que tener alguna identificación, participar en algún grupo religioso o de alguna manera conseguir un lugar en los cielos. Y cuando fui pensando y mirando en la escritura, que en realidad la fe cristiana se basa en la persona y en la obra de Cristo. Y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en una ciudad que se llama Antioquía en los tiempos bíblicos y que hoy día es una ciudad turca que está a unos 730 kilómetros al norte de Jerusalén. Y les voy a leer el pasaje en que aparece esto, porque es la primera vez que a los discípulos de Cristo se les llama cristianos. En Hechos 11, el versículo 19 dice: Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, que fue el primer mártir de la iglesia, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales, cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Y éste, cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Después fue Bernabé a Tarso a buscar a Saulo, y hallándole le trajo a Antioquía. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia, y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Ahí está el relato bíblico en Hechos, el capítulo 11. ¿Qué pasó? Cuando apedrearon a Esteban, el primer mártir de la iglesia, la gente escapó porque hubo una persecución y a medida que iban avanzando, iban predicando el evangelio, iban diciéndole, ¿sabes qué? Existe alguien que se llamaba Jesucristo que dio su vida para librarte del infierno, para que tengas perdón de pecados. Y las personas fueron dándose cuenta de que tenían pecados, que no podían solucionarlos, que no podían estar a cuenta, reconciliados con Dios, que necesitaban creer en el Señor Jesucristo. Y dice aquí que las personas iban creyendo porque la mano de Dios estaba con esos hermanos que iban predicando el Evangelio. Dice que se convirtieron al Señor. Se dan cuenta que no se trata de que se unieron a tal o cual congregación o grupo religioso, se convertían al Señor, es decir, cambiaban su mente, eso significa convertirse. Eh, Cambiaban su manera de pensar respecto al Señor Jesucristo. Ya no era un profeta, ya no era un maestro, sino que ahora era su Señor, el que dio su vida en una cruz para que ellos puedan tener perdón de pecados. Dice aquí que llegó la noticia a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén. Imagínense, 700 y tantos kilómetros en los tiempos bíblicos. Bueno, llegó la noticia y enviaron a Bernabé para que fuese a ver qué estaba pasando. Y cuando se dio cuenta de que habían personas que habían entendido y habían creído el Evangelio, y por lo tanto eran hermanos de ellos, dice aquí que se regocijó cuando vio ese efecto de la gracia de Dios y les dijo, permanezcan fieles. Y dice aquí que gran multitud fue agregada al Señor. ¿Se dan cuenta de dónde fueron agregados? ¿A un listado de una iglesia? No, fueron agregados al Señor, a ese cuerpo maravilloso del Señor Jesucristo que es la iglesia. Dice que Bernabé después fue a buscar a Saulo, que es el apóstol Pablo, le trajo a Antioquía. Estuvieron todo un año enseñándole a la iglesia allí en Antioquía lo que ellos tenían que hacer, cómo tenían que comportarse. Enseñaron, dice aquí, a mucha gente y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Su comportamiento, esto es muy importante, su comportamiento reflejaba al Señor que tenían
Por eso se les llamaba cristianos y por eso hasta el día de hoy a los creyentes, a los que han entregado su corazón a Cristo, se les llama cristianos. Yo sé que los hombres han puesto mil apellidos, pero delante del Señor, los que van a ir al cielo son solamente los cristianos, los que han aceptado a Cristo como su Salvador. Por eso se llaman cristianos, porque tienen a Cristo como el Señor y el norte de sus vidas, como aquel que les compró dando su vida, derramando su sangre en esa cruz de vergüenza, como aquel que fue el único capaz de morir y de dar su vida en lugar de ellos, cargando sus pecados. Cómo es tu realidad en esto? Tienes que pensarlo. De eso se trata este video. Pensar en cuál es tu realidad. ¿Tú podrías estar en esta lista o eres cristiano solamente por decir, eh, por un nombre, porque pienso que es así? Sabes, los cristianos estaban claros de que el Señor Jesucristo había dado su vida por ellos en la cruz. Estaban claros de que el perdón de los pecados y esa relación que tenían con Dios se la debían al Señor Jesucristo. No era mérito propio, jamás podría serlo. La única forma de ir al cielo, querido amigo, es teniendo una relación con Jesucristo y siendo cristiano, siendo Él el Señor de tu vida. De poco te sirve, como de poco me servía a mí, saber que el Señor Jesucristo murió en una cruz por todos. ¿Sabes lo que realmente vale? Es cuando tú puedes decir delante de Dios, con todo tu corazón derramado ante Él, Cristo murió por mí. Es mi Salvador. Yo le sigo a Él, yo le sirvo a Él, yo le busco a Él. Eso significa ser cristiano. Y aquí, después de este tiempo de preparación, a los hermanos que estaban allí en esa iglesia, en esa ciudad que se llamaba Antioquía, se les llamó cristianos. Qué lindo es cuando nosotros nos identificamos solamente con ese nombre. Soy cristiano porque Cristo es mi Señor. A un lado, las divisiones que los hombres han hecho. Un abrazo grande. Si en algo puedo servirte, por aquí puedes encontrar mi contacto.